Con la implementación de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, la UNICEF ha desplegado un amplio programa que defiende la posibilidad, mediante campañas de comunicación y otras acciones, acerca del empoderamiento de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio y conocimiento de sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado en Cuba en este terreno? Bueno, pues para este tema invitamos a la doctora Teresita Canals, socióloga, a María del Mar, profesora de la Facultad de Derecho, y a Glenda Ramos, especialista principal de A+ Espacios Adolescentes. Bienvenidas al Triángulo de la Confianza. Y estamos hablando en este Triángulo de la Confianza de la formación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. Teresita, Gema, bienvenida, María del Mar, bienvenidas las tres. ¿Por qué siempre que comenzamos a hablar de derechos de los niños terminamos resolviéndolos los adultos? Yo creo que es una de las barreras que tenemos que superar, que impone retos subjetivos y objetivos. Tenemos que acabar de lograr superar esas ideas de que los niños no son capaces de intervenir en la toma de decisiones de aquellos asuntos que les competen. Tenemos que eliminar ese concepto de que no nos van a entender, de que no van a razonar con profundidad para contribuir, ¿no?, en la toma de decisiones y lograr con mayor democracia, ya sea en el seno familiar, en la escuela, en la comunidad, decisiones que no tienen que necesariamente corresponder con aquello que el niño emite, es su opinión, es su interés, pero que sí tengan en cuenta su posición y les garanticen, les den el papel protagónico, permitiendo que se sientan seres activos dentro de su desarrollo y del proceso de concreción de su identidad y de su personalidad. ¿Qué piensan ustedes? Como especialista del centro, siempre en nuestro equipo multidisciplinario, porque gracias a Dios contamos con psicólogos, sociólogos, comunicadores sociales, profesores, siempre estamos hablando, ¿no?, de la necesidad de escucharse que tienen, de oírse que tienen los padres en vez de los niños. Exacto, por eso empecé por ahí, justo. Entonces siempre decimos que trabajamos un primer instante con los padres y luego con los niños, porque luego lo que yo lo hablaba con Mari más temprano, ¿no? Ellos vienen con una base que replican patrones familiares de lo que para ellos fue su núcleo familiar. Entonces se hace muy difícil. Primero terminamos trabajando con los padres y luego con los adolescentes. Es un poco complicado, pero tienen mucha necesidad de escucha, pero realmente hay que escuchar al niño, a la niña o al adolescente. Ustedes que están en contacto con estas dinámicas, además que las estudian, Teresita que es socióloga, ¿han escuchado a un niño cubano reclamar sus derechos o hablar de sus derechos? Constantemente. Constantemente. Aun cuando no son conscientes de que lo están haciendo, en su actitud, el niño cubano generalmente es un niño activo, un niño que toma protagonismo dentro del núcleo familiar, porque nosotros mismos por nuestra idiosincrasia le inculcamos, o por lo menos en la mayoría de los casos sucede así, ese ser, digamos, despierto, buscar alternativas, también incluso reclamar sus derechos. Lo que pasa es que tenemos que continuar en la batalla de que eso pase en todos los ámbitos, dentro del ámbito familiar y no solo con elementos o procesos o situaciones superficiales, sino también en la toma de decisiones relevantes y que van a tener una trascendencia dentro del núcleo familiar, en la comunidad, en la escuela. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué experiencias tienen en ese punto? ¿Sí? En mi caso yo voy a hablar con un enfoque ético del tema, porque... Que se agradece muchísimo. Pero la primera pregunta tuya tenía que ver con la cuestión de por qué los derechos de los niños siempre terminan en los adultos dando opiniones y planteando. Bueno, en filosofía las cosas son y a la misma vez no son. No son. Entonces eso nos da la idea de que efectivamente tenemos que tener, porque los niños enseñan, es increíble, y les voy a poner un ejemplo con mi propia nieta. Una vez estaba yo hablando con ella por teléfono, la llamaron a comer y le dije, si vas a comer no puedes estar hablando en la mesa.
una manera de enseñar. Y entonces ella dijo, no, yo quiero seguir hablando. Y yo le colgué porque me daba pena que estuviera hablando conmigo por teléfono, ella no vive conmigo. Y entonces, después que en la próxima llamada, me dijo, ¿qué cosa es peor? ¿Hablar por teléfono o tirarle a alguien, colgarle a alguien el teléfono? Me dejó sin palabras. Enseñanza. Sí, me enseñó. Me enseñó, me dio una lección. Entonces, a veces los hijos y los niños muestran una sabiduría. Me pasó con mi propio hijo hace muchos años ya de esto, que yo había traído en los años 90, muy difíciles también, no había lápices. Yo había traído de Argentina un grupo de lápices, le di uno nuevo para que fuera a la escuela. Cuando regresa sin el lápiz. Y yo, ¿pero qué hiciste con el lápiz? Y me dice, es que había un niño que estaba escribiendo con un lápiz de ceja. Y me dio lástima, mamá. Me dio otra lección. Otra lección. Entonces hay que, es decir, aprendemos mucho. ¿Qué cosa más interesante que ver a un niño jugando? Porque es la cosa más seria que hay. Claro, los juegos de los niños. Y eso tenemos que facilitárselo. A veces le prohibimos el tiempo de juego, y qué cosa más seria esa que un juego de un niño. Ustedes levantaron una interrogante a partir de la primera pregunta a la que lanzó el debate en el programa. Y yo creo que tiene que ver con hacia dónde se corre, si vamos a hablar de que los niños deben tener conciencia de sus derechos, o sea, crecer en el ejercicio de tener conciencia de sus derechos, hacia dónde se corre esa educación. Tú hablabas de los padres. Yo creo que hay 2 o 3 elementos fundamentales de los que debemos hablar acá, pero me gustaría que profundizaras un poquito en ese proceso que ocurre cuando se le enseña a los padres primero a escuchar y se le enseña a los padres a detectar, como dice Teresita, ¿no? Esas dinámicas. ¿Cómo sucede en el caso de ustedes de las investigaciones? Bueno, nosotros en el centro tenemos una terapia intrafamiliar. ¿Terapia intrafamiliar? Sí. Entonces, por lo general, nosotros tenemos un servicio de talleres donde el niño llega espontáneamente a matricularse, porque muchos entonces... ¿Por qué le pones comillas? Sí, ¿No es porque... espontáneo? A veces no, a veces está entonces el criterio del padre, mira, pero a ti que te gusta tanto la fotografía, y quizás Claro. no le gusta tanto la fotografía. Me ha pasado que hay otro que dice, me gusta más la guitarra, y entonces hemos tenido que trabajar ya desde ese primer inicio, empezamos a trabajar con los padres. Se detecta quizás que el niño está siendo violentado o que realmente no tiene un espacio de escucha en su núcleo familiar, y entonces a raíz de eso lo invitamos a las terapias que tenemos en el centro o a un espacio de consejería con un psicólogo que hay allí que está abierto para hablar con ellos de cualquiera de sus preocupaciones. La segunda pregunta a la que te referías, muchas veces un niño tiene la disposición o te dice yo quiero mis derechos, o lo asume con una pregunta, pero en el adolescente a veces es más complicado. Hay más tabú, ya crecieron con esas represiones a veces que no pueden hablar o desconocimiento. Y entonces a veces también tenemos un programa de radio y ellos mismos eligen los temas, y ahí entonces te das cuenta cuáles son los reclamos necesarios que ellos tienen como adolescentes, ¿no? Y el déficit que han tenido como niñas o niñas, y a raíz de ahí tratamos de encaminar y poder establecer un trabajo con ellos. ¿Sí? ¿Tú querías complementar esto? Sí, es que cuando nos damos la oportunidad de escuchar a los niños, logramos crear espacios que ellos aprovechan muchísimo más. Por ejemplo, el propio programa de radio, estoy segura que al permitirle a estos adolescentes seleccionar los temas que son de su interés, el programa tiene muchísima más audiencia, es mucho más atendido, les gusta muchísimo más y logran aprender, exacto, esos contenidos que ahí explotan. Sin embargo, estoy segura que hay programas en nuestra radio nacional que por no tener este enfoque, o no buscarlo de escuchar, bueno, niño, niña, adolescente que podría ser un
uno de nuestros radio oyentes, pues no explotan esa posibilidad de saber qué tema les interesa y por tanto ellos simplemente no le van a prestar la atención que le prestan al que sí escuchó sus recomendaciones. Vamos a hacer una pausita porque además el equipo me ha puesto un reto hoy. Siempre me traen una fosforera, pero no estoy seguro que esto encienda. Esperemos que sí. Ahora vamos a poner el incienso. Mira, fabuloso, genial. Tan bueno tu fósforo. Estamos en el Triángulo de la Confianza, ya saben, el incienso vuelve en este primer momento del programa, un poquito retador todavía, y seguimos en instantes con este tema. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza de la formación de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. Tú comentabas una dinámica que existía, los distribuían por talleres, después hacían. ¿Estas consultas con el psicólogo son ellos solos o con los padres? Hay de las dos maneras. Hay de las dos maneras. De las dos maneras. Ya. Sí. ¿A qué dificultades principales se enfrentan ustedes cuando se trata de hacer su trabajo en el ejercicio formativo de que los niños conozcan sus derechos? Bueno, a ver, desde el ámbito jurídico, Sí. que, o sea, es mi especialidad, aún nos quedan muchísimos retos, desde que los operadores jurídicos entiendan que el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes no implica el mero ejercicio de la escucha, sino que esa escucha tiene que ser valorada oportunamente, con profundidad y tenida en cuenta en la decisión que el operador jurídico, sea cual sea el papel donde se desempeña, vaya a tomar. Y además que una vez que esa decisión sea tomada, el operador jurídico debe, con toda la seriedad que eso requiere, explicar a ese niño, niña, adolescente cómo su opinión fue tenida en cuenta, por qué se apoyó su propuesta o no, por qué se llegó a esa decisión final. Y muy importante, siempre utilizando la vía comunicativa, las palabras que ese niño o niña pueda comprender. También esos procesos de escucha tenemos que los juristas tienen muy claro que deben desarrollarse de la forma más factible para poder extraer de ellos toda la información que el niño logre emitir. Si estamos hablando de niños pequeños que no se expresan quizás verbalmente con toda la soltura que lo hace un niño mayor, pues ver sus dibujos, ver, como decía la profe Tere, la forma en que se desempeña en el juego, y a partir de todo Hay que observarlos mucho. Exacto, la observación, el escucharlo, el tenerlos en cuenta y además informarlos oportunamente. Nadie se puede crear un criterio, una opinión si no está debidamente informado de lo que está aconteciendo. Y esas son premisas que debemos tener en cuenta también en el ámbito familiar, por supuesto, los padres, los abuelos, los tíos, etcétera. Los que nos desempeñamos en el cuidado y la crianza de los niños tenemos que informarlos, consultarlos y tener válidamente en cuenta sus opiniones. Claro. Hablaba de dificultades que enfrentan, por favor. Sí, por lo general ellos llegan al centro pensando que es un escenario parecido a la escuela y todo lo que debe ser, lo que es impuesto. ¿Dónde están las diferencias? Que allí ellos son libres, es un espacio... En la escuela no. Bueno, en la escuela se rigen por algunas normas que están establecidas, que tienes que entrar... Están tratando de provocarte, no te dejes provocar. Sí, no, tienen que entrar quizás en un horario, tienen que salir en otro, a lo mejor te gustan más o menos las matemáticas. Claro. En el centro no, en el centro van a la hora que quieran. Son ellos. Son ellos, es un espacio para estar, para socializar, para la unión entre ellos. ¿Puedes decir al público dónde está tu centro? Sí, el centro se encuentra en Compostela, entre Teniente Rey y Muralla. Continúa, por favor. Sí, Disculpa. y entonces es complicado porque a veces cuando ellos llegan dicen, bueno, aquí me trajo mi mamá o vine por la escuela, y luego que ya lo conocen, entonces es que van por voluntad propia. Puedo entender que vienen con el rigor de la escuela, o sea, de la disciplina que impone la escuela. También los lleva el profesor. Cuando nosotros hacemos los talleres que es consolidado con las escuelas, el profesor te lleva. Y entonces siempre piensan, siéntense, no sé qué. No, profe, esto es un espacio de ellos para estar. De hecho, los invito a que vayan. El centro está diseñado arquitectónicamente como ellos lo soñaron, como los concibieron. Fueron a través de sus ideas de un primer estudio diagnóstico, y entonces ellos allí se sienten libres. El centro tiene muebles de colores, el centro tiene espacios abiertos porque no les gustan las puertas. A ver, el centro tiene normas, pero normas básicas de educación, de comportamiento, pero es un espacio donde ellos pueden dialogar y son libres ellos allí.
Teresa está loca por decir algo. Sí, estoy loca por decir algo para... No, profe, disculpe. No, para nada, al contrario, No, porque... La impaciencia me da en el pecho. Porque Gema y Mari han hablado de cosas muy, muy, muy esenciales en la formación de los niños. El centro de Gema, por ejemplo, es un centro muy específico para un grupo determinado, pero hace falta socializar esta forma de educar, esta forma de enseñar a los niños. Y las escuelas entonces tienen que transformarse. El contexto social nuestro debe de transformar. Ahí va justamente dónde está el peso, familia-escuela, o hacia dónde debe correr este conocimiento, esta campaña. Sí, por favor. Es que durante décadas hemos dado importancia a lo más urgente, pero no a lo más importante. Y la familia es muy importante. La familia debe de educar en este sentido, pero no las familias muchas veces son no como quieren, sino como pueden. Entonces no podemos pretender que todas las familias sean ideales y que todas le transmitan determinados valores, determinada conciencia a los niños de cuáles deben ser sus derechos, de que pueden participar activamente en el mundo donde viven. No es así. De cualquier manera, hago una precisión. No es de hace mucho tiempo que estamos hablando de derechos de niñas y adolescentes a nivel de nuestra sociedad. Recuerdo que una vez tocamos ese tema hace muchísimos años. Este programa tiene 16 años al aire y lo tocamos hace mucho tiempo, pero cuando lo ves en perspectiva, estaremos hablando de 8 años atrás, más o menos. ¿Les parece a ustedes? ¿Ustedes empezaron con estas dinámicas o la posibilidad de trabajar esta área de la sociedad las atrajo? En el caso tuyo como jurista, en el caso tuyo como socióloga, psicóloga, ¿sí? Bueno, a ver, yo desde que era estudiante y tuve el placer de cursar una asignatura optativa que tenemos en nuestros programas de estudio dedicados a los derechos de la infancia, me enamoré de esta materia y vi, como bien dices, los inmensos e innumerables retos que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro sector jurídico en esta materia. Entonces dije, es un espacio al que dedicarse, es un espacio en el que hay que pensar para poder hacer aportes que contribuyan a los cambios que necesariamente tenemos que hacer. Y bueno, evidencia de eso estábamos hablando de la familia, estábamos hablando de la escuela, y una reflexión interesante sería, por ejemplo, Gema se refería a una escuela donde los niños tienen que someterse a horarios, a normas, a programas preestablecidos. Claro. Qué bueno sería, por ejemplo, preguntarles a nuestros niños qué querrían ver en sus programas de estudio, qué les interesaría incluir, más allá de que haya materias que son necesarias y tienen que permanecer como las matemáticas, las lenguas, etcétera. Qué beneficioso sería preguntarle, bueno, ¿y qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ver hoy? ¿Qué quieres conocer? Eso, lógicamente, aumentaría su entrega, su creatividad, su compromiso con el estudio. Con la motivación. Exacto, la participación ha probado, y hay estudios que así lo demuestran, muchísimos beneficios trae para el crecimiento de niños y que se conviertan en un futuro en personas autónomas, capaces de resolver conflictos, de ejercer su propia autoprotección. ¿Querías hacer una precisión con esto? Sí, yo le decía a Mari ahorita que estábamos conversando que nosotros, por ejemplo, sí somos capacitados por especialistas del tema, sobre todo tema género, tema violencia, y aunque ellos no se dan cuenta cuando nosotros estamos con ellos como mediadores, que nadie nos asume como mediadores, pero al final sí lo somos, tratamos de tocar todos estos temas transversales e irselos incorporando poco a poco, y entonces ellos van adquiriendo todo ese conocimiento y ese bagaje y sin darse cuenta que lo están asumiendo, ¿no? Claro. Y luego en las proyecciones te das cuenta cuán empoderados están con este tema. ¿Sientes la transformación? Sí. Me das un segundito, vamos a hacer una pausa. Gracias por la sintonía. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Muy bienvenidas sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina del canal de Mazón y San Miguel. Y también muy bienvenidas sus opiniones a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. Los leemos, los miramos, discutimos y de ahí salen un montón de los temas que estamos trabajando acá para ustedes. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre la formación de las niñas, niños y adolescentes
en el ejercicio de sus derechos. Evidentemente estamos hablando de dificultades en estos 2 primeros tiempos. ¿Qué sienten ustedes que ha cambiado en torno a que los niños sean más conscientes de sus derechos y por supuesto las familias? ¿Sienten que hemos movido un poquito la barrera hacia adelante? Bueno, si me dan la palabra. Un marín de 2 pingüinos. Yo pienso que sí, que hemos dado pasos importantes a partir del trabajo de instituciones, sobre todo también la disponibilidad que muchas personas han puesto en este esfuerzo, ¿no? de crear cada vez más conciencia en que involucremos a los niños en la toma de decisiones. Trayéndolo de nuevo a mi ciencia, en el plano jurídico se están haciendo avances importantes. La Constitución del 2019, por primera vez en Cuba, habló de niños como sujetos de derechos. Bueno, esto sin tener en cuenta, lógicamente, a la Convención, que también es parte de nuestra normativa interna. Y si damos una lectura al anteproyecto de Código de Familia que recientemente se ha hecho público para su consulta, hay avances muy importantes en esta materia reflejados ahí, ya impulsando la participación de los niños de una forma amplia y dinámica en el ámbito familiar y, bueno, en los escenarios jurídicos relativos a esta materia. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pienso que sí. Y vinculándolo con el enfoque ético, yo pienso que pudiera materializarse en haciendo énfasis fundamentalmente en la cuestión de incentivar también, porque estos niños no pueden pedir cualquier cosa, no pueden exigir cualquier cosa, tienen que ser fundamentalmente, tienen que ir paulatinamente concientizando su participación en la sociedad. ¿Y de qué manera es esto? Respeto, con el respeto al medio ambiente, a la naturaleza en general, con respecto a las personas mayores. Estamos en la década de los adultos mayores, celebrando a nivel internacional, y hay veces que esto no se tiene en cuenta, ¿no? El vínculo ese entre los niños, los jóvenes y las personas adultas mayores. Eso hay que también hacer énfasis en esa relación no de tolerancia, sino de respeto, que conlleva también admiración. Sí, sí. Admiración. Y el respeto también a los animales, que está dentro del medio ambiente, pero eso se puede lograr. Se puede lograr en la familia, se puede lograr en las escuelas. En las escuelas no hay una educación ambiental de esa manera. En las universidades, incluso en las universidades. Yo siento que los niños tienen que llegar a una escuela donde esto se dé por sentado, esté en el ADN. Exacto. De los propósitos, en este caso, sí. Eso te quería comentar un poco. Yo creo que hemos avanzado, pero que hay sectores y escenarios en los que hay que trabajar más. Los círculos infantiles, por ejemplo, la comunidad, el barrio, las escuelas propias, ya instituciones como nosotros, quizás replicar lo que estamos haciendo en otras provincias, en otros municipios. Por ejemplo, el centro es único en el país y es un centro que trabaja con todo este tipo de temas, pero incluso porque tenemos alianzas de trabajo con la UNICEF, con la cooperación internacional, pertenecemos a la oficina que tiene un carácter humanitario y social muy grande, de una labor social muy grande, pero creo que hay otros sectores en los que debería llegar y de los que sí podríamos avanzar un poco más. Claro, ¿tú piensas también que existen espacios que hay que conquistar? Sí, lógicamente, muchísimos, desde los ámbitos, digamos, más íntimos, más cercanos, como es la familia, hasta el trabajo en la localidad, en la comunidad, bueno, la escuela, ya lo mencionábamos, porque siempre se entabla una relación doblemente recíproca, o sea, el niño se va a beneficiar siempre que es partícipe porque va a desarrollar su autonomía, su individualidad, pero el entorno donde él está participando también se va a enriquecer a partir de responder, de ser capaz de responder a las necesidades, a los criterios y cumplir su propósito de una forma más cabal. Y yo pienso que
Cada espacio que logremos conquistar con este propósito, con esta idea, va a ser un logro, un triunfo y hacer que celebrarlo, pero lógicamente quedan muchos escenarios por conquistar. Añadir que no se trata de que los niños, los jóvenes, desde temprana edad, aprendan a la defensa cuartelaria de sus intereses. No es eso, no es el objetivo que estamos planteando, sino, y sobre todo, que aprendan a que las cosas, no se trata de que aprendan a que las cosas tienen un precio, sino que tienen un valor. Uh-huh. ¿Qué ganaríamos como sociedad? Yo sé que esta pregunta las va a llamar un poquito a recapitular. En un futuro, estamos pasando por momentos muy complicados con la pandemia, o sea, muchos de los anhelos, de los proyectos que teníamos y tenemos han debido ser aplazados por las circunstancias. Pero ¿qué ganaríamos con una sociedad donde los niños crecieran en escuelas y en familias a sabiendas de sus derechos y de su papel realmente en medio de la sociedad? Bueno, primeramente y algo muy importante es que ganaríamos un niño que es capaz de autoprotegerse, que es capaz de reaccionar a invasiones, a sus derechos, a su privacidad y llamar la atención sobre ellos. Un niño autónomo, independiente, que te va a poder decir cuando sus derechos están siendo violentados. Además, un niño que en un futuro se convertirá en un adulto proactivo, que interactuará con la sociedad de forma enriquecedora, que no se quedará sentado, digamos, de alguna manera esperando que las cosas le caigan, sino que saldrá al mundo a buscarlas y explotará el mundo en el beneficio propio, pero también él tratando de emitir a ese entorno, a esa sociedad, lo que él pueda a partir de sus capacidades. Niños más creativos, más felices incluso, que es necesario porque se van a sentir incluidos, se van a sentir que se están teniendo en cuenta sus opiniones. Claro. Personas no violentadas sobre todas las cosas. Por ejemplo, en el caso del centro tenemos excelentes jóvenes que ahora son locutores, son conductores, son excelentes fotógrafos, crecieron, pero sobre todo son mejores personas. Eso es lo importante. Sobre la base del respeto al otro. Teresita diría mejores ciudadanos. Sí, del escuchar al otro, del entendimiento, de un bagaje muy amplio y que los haga grandes como personas sobre todo. Porque no se trata solo de ser personas, sino de sentir que los otros son personas también. Y en esa interacción, en esa relación entre los seres humanos es que de respeto es que llegamos a de verdad llegaríamos a convertirnos en una sociedad coherente, en una sociedad funcional. Hermosísima reflexión, muchas gracias por su tiempo, gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.